Hoy, 15 de junio, es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez. Esto es debido a que la Organización de Naciones Unidas, en el año 2011, en su asamblea número 66, a instancia de un trabajo previo hecho por las organizaciones de la sociedad civil, particularmente INPEA, que es una organización que tiene sede en Estados Unidos y que tiene contactos y actividad en casi todos los continentes y particularmente en América Latina y el Caribe, fueran los que propusieron esta fecha como tal. Esta fecha además se distingue con el uso de un pañuelo lila, ¿no? El lila es el color de los derechos de las personas adultas mayores. Y en INPEA hace más de 15 años que viene trabajando en esto, y en Paraguay desde el año 2006 nosotros estamos impulsando y trabajando desde diversas organizaciones, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Adultos Mayores, la Federación Nacional de Adultos Mayores de Paraguay, el Centro Paraguayo de Estudios sobre Envejecimiento y Vejez, que me toca hoy presidir. Estamos plenamente consustanciados con este tema y fue algo que en todo momento se estuvo trabajando desde aquel entonces hasta la fecha. Porque entendemos que es un tema sobre el cual la sociedad debe asumir, que la sociedad lo debe asumir y debe tomar conciencia. Según las Naciones Unidas, 1 de cada 6 personas mayores, y en el mundo somos más de 1.000 millones de personas y representamos más de un 13% de la población, y en América estamos cerca de un 16% de esa población global de personas mayores. 1 de cada 6 personas mayores en todo el mundo sufren abuso. Y abuso de distinta índole. Abuso puede ser el maltrato físico, la violencia física, puede ser la violencia psicológica o emocional, la violencia económica, la violencia sexual, el abandono, el descuido, y también está la violencia institucional o el maltrato institucional. Lo cierto es que en su gran mayoría quienes infringen este maltrato es en el seno de la familia, son los familiares. Y es por eso que hay un dato muy interesante, que solamente del total de las denuncias, solamente un 4% de las personas denuncia. Es decir, el 96% de las personas no denuncia, justamente para no afectar a sus familiares y no ser revictimizados inclusive a partir de esa denuncia que se efectuara. Entonces hay muchísimos casos de malos tratos. Nuestra sociedad no está ajena a eso. Según estudios hechos también por la Organización Mundial de la Salud, los principales propulsores de este tipo de maltrato son los familiares directos, los cuidadores y los enfermeros o los licenciados en enfermería en el ámbito hospitalario. Y esos son puntos que nosotros tenemos. Eso no quita de que no haya otro tipo de personas que maltraten, pero particularmente se asumía eso más teniendo en cuenta desde el ámbito de la salud. Entonces, esto es algo sobre lo cual debemos de tomar conciencia y debemos de medirlo muy bien, ¿no? Hace justamente para este acontecimiento, para el día de hoy, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresaba, porque entre paréntesis, esta conmemoración además se da en el marco de la pandemia, de este COVID-19 que nos afecta a todos, pero que desde un comienzo tuvo una visión que apuntaba hacia las personas adultas mayores y todavía se sigue manteniendo como los elementos de principal riesgo en la sociedad, y por lo tanto sobre el cual había que preservarlos y había que cuidarlos y había que encerrarlos, y por lo tanto una serie de temas que iremos viendo a lo largo de este relato. Lo cierto es que el secretario de Naciones Unidas dice: la pandemia de COVID-19 está causando temor y sufrimientos indescriptibles a las personas de edad en todo el mundo. Más allá de su impacto inmediato en la salud,
la pandemia coloca a las personas de edad en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Es probable que tenga un efecto particularmente devastador para las personas de edad en los países en desarrollo, en vías de desarrollo, es decir, los nuestros. Ninguna persona, joven o vieja, es prescindible. Es prescindible. Las personas de edad tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que todos los demás, dice Antonio Guterres. Al adoptar decisiones difíciles respecto a la atención médica para salvar vidas, se deben respetar los derechos humanos y la dignidad de todos. Esto teniendo en cuenta lo que ha sucedido particularmente en los países de Europa o inclusive en Estados Unidos, donde al momento de llegar a tener un requerimiento de salud, no eran justamente las personas adultas mayores las elegidas. Y tal es así que ahora se produce este tipo de expresión, ¿no? Es decir, vivimos un momento en el cual se están replanteando montones de temas. Esta pandemia nos está dejando un montón de mensajes. Ha hecho aparecer, ha hecho reflotar una serie de cuestiones que a lo mejor las veíamos, pero en algunos casos eran invisibles, en otras eran más visibles, pero existían presiones, pero no se producían cambios. Nos ha dejado, por ejemplo, la necesidad de una salud pública fortalecida, nos ha dejado, entre paréntesis, la necesidad del desarrollo de atención a las personas adultas mayores. Desde un primer momento se estableció de que las personas mayores éramos factores de riesgo, pero a su vez esos factores de riesgo se transformaron, el considerar los factores de riesgo se transformaron en una protección entre comillas, en donde nos guardaban y nos dicen no salgas, no hay que salir de casa, y se limitaba a eso, ¿no? Muchas personas inclusive por no salir de la casa se encuentran en una situación caótica y crítica, particularmente en lo económico, porque se cortaron sus posibilidades de vida y ha crecido su condición de pobreza. Enormemente ha crecido su condición de pobreza, ¿no? Aquellos que no tenían vínculos sociales se produce actualmente todavía situaciones de depresión, situaciones de angustia, es decir, montones de cuestiones que aparecen y que en realidad nos marcan la necesidad de tratarlas. Cuando decimos nos marcan la necesidad de tratarlas, no solamente a la sociedad, sino particularmente el Estado, que tiene que desarrollar políticas relacionadas con eso, como en situaciones de catástrofe como esta que estamos viviendo, se tienen que asumir políticas públicas para la protección de estos sectores. Pero esto no es algo que nos compete exclusivamente a nosotros como países en desarrollo, nada más. Ustedes imagínense que en estos días se ha estado observando la evolución de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en las últimas décadas, al igual que las declaraciones, planes, estrategias que han salido de Naciones Unidas, también de la Organización Mundial de la Salud, tendientes a buscar garantía de derechos en las personas mayores, desde el 2012 con la Segunda Asamblea Mundial en el caso de Naciones Unidas, partiendo de un enfoque de derechos, una mirada de enfoque de derechos a las personas mayores, dejando una visión asistencialista de aquellos anteriores a ese momento, y la Organización Mundial de la Salud acompañando todo ese proceso con acciones y con planes y con estrategias tendientes a conseguir un envejecimiento saludable, un envejecimiento activo, buscando la forma de acompañar este crecimiento demográfico que tenemos las personas adultas mayores, que como ustedes vieron es cerca de un 13% de la población mundial, y que se prevé que para el año 2050 haya más personas mayores que niños de 0 a 15 años. Entonces, este fenómeno hay que darle respuesta, y hay que darle respuesta a partir de los propios estados y con políticas. Desde el 2012 a esta parte se han venido haciendo enorme cantidad de planes, estrategias para los gobiernos y para que los gobiernos las asuman y las apliquen. Lo cierto es que en función de esto, en la última Asamblea Mundial de Salud que se hizo en el mes de mayo, ustedes incluso recordarán porque han visto al presidente hablando en la Asamblea Mundial, lo mismo que a nuestro ministro de Salud, y
en esa misma asamblea que se estaba haciendo y donde se hablaba obviamente esencialmente del coronavirus, también se trató el tema de el cierre de un quinquenio de estrategia y plan de envejecimiento saludable y el inicio en esa misma asamblea y hasta el año 2030, del diseño del envejecimiento saludable. Y esto tiene que ver con un plan, tiene que ver con estrategias que la Organización Mundial de la Salud sugiere a los gobiernos para que se apliquen, y me refiero particularmente a la Organización Mundial de la Salud porque es parecería el organismo supranacional que en este momento está más a la vista justamente como consecuencia de la pandemia. Y en consecuencia, este diseño del envejecimiento saludable, que tiene por meta que las personas puedan vivir una vida prolongada y sana, y en este marco estamos hablando de las personas mayores, podamos vivir una vida prolongada y sana, ¿cómo hacer para que estos planes y estas acciones y estas estrategias se puedan cumplir y sean los gobiernos los principales preocupados por cumplirlas? Porque, como decíamos antes, desde un inicio se supo que se trataba de personas mayores las principales potencialmente afectadas, pero sin embargo se aisló, pero no se desarrollaron políticas ni se hicieron ni se cumplieron con las sugerencias hechas por la Organización Mundial de la Salud y mucho menos la ONU. Entonces, me llamó la atención que para poder iniciar este diseño del envejecimiento saludable había que tomar países que tuvieran estudios sobre las capacidades funcionales, las capacidades de las personas mayores en cuanto a si tenían o no enfermedades, en el entorno en donde vivían. Y entonces empezaron a buscar y se encontraron que de los 194 países que existen en el mundo, solamente 30 tenían estudios hechos y estaban desarrollando políticas para personas mayores. Eso quiere decirse cerca de un 15% de los países del mundo. Y entonces, y dentro de esos 30 países estaban España, Italia, Francia, donde se dieron las principales crisis en la atención de las personas mayores. Por lo tanto, también existían dificultades y existen dificultades para la generación de atención y cuidado y garantía de evitar, de otorgar una vida más prolongada y saludable, en definitiva. Entonces, quiere decirse que no es un problema solamente de los países en desarrollo, ni de Paraguay particularmente, sino que es un problema mundial. Y interesante es saber, hoy por otra parte se está debatiendo como consecuencia de estos acontecimientos que hubo en países como España, Italia y Francia, cuál va a ser el destino final de las residencias de estadía permanente de las personas mayores, ¿no? Algunos plantean, bueno, que deben de continuar justamente para las personas que están solas, que no tienen otra alternativa. Otros dicen, bueno, pero tenemos que encontrar otro tipo de fórmulas de convivencia, a lo mejor no tanto número de personas. Otros dicen, bueno, sí, mejor un número de personas más pequeño, que sería por ahí lo que nosotros aquí en Paraguay veníamos trabajando, números de 20 y poco de personas, y no esos lugares inmensos que pudieran generar en crisis como la que vivimos hoy, un contagio masivo o una situación crítica. Otros dicen, bueno, no, tenemos que ir exclusivamente al cuidado domiciliario. ¿Y cómo hacemos el cuidado domiciliario en las personas que están solas? Bueno, entonces se plantea toda una cuestión de salida y de replanteo de cómo hacer para garantizar vida a las personas mayores. Y en este sentido hay alguien esto se está dando en las asociaciones de geriatría, de gerontología, en los movimientos de organizaciones de personas mayores de todo el mundo. Y hay voces que dicen, bueno, pero antes de entrar a debatir acerca de cuál es el destino de las residencias, lo que tenemos que hacer es cambiar
la mirada que la sociedad tiene respecto de sus personas mayores. Y no creo que sea muy desacertado. Yo entiendo de que en realidad hay que replantear la visión que tenemos de las personas mayores, porque es la visión, sobre todo, que los jóvenes van a arrastrar a su propia vejez. Entonces tenemos que tratar de que la sociedad empiece a comprender lo que significa este envejecimiento, qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras vidas y cómo tenemos que llegar al disfrute de los últimos años de nuestras vidas y no estar con una visión negativa de la vejez, porque muchos de esas de los acontecimientos que hemos vivido tienen que ver justamente porque son el resultado de una visión de que la vejez ya es no existís. Y al no existir, bueno, pues ya no importa si tenés respirador, si no tenés respirador. Total, sos pasivo, entre comillas, no tenés actividad, siendo de que la misma Organización Mundial de la Salud plantea que el 85% de las personas mayores de 60 años, fíjense bien la cifra, 85%, en esta última asamblea lo han dicho, de las personas mayores son activas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud plantea continuar con una estrategia de acción que había desarrollado ya desde el 2016, hace casi 5 años. Ustedes vayan recordando si todas estas cosas se aplican acá, ¿no? De paso no viene mal. Y el primer objetivo de esta estrategia que va a continuar es comprometerse a adoptar medidas. Los estados llaman a comprometerse, la OMS llama a los estados a comprometerse a adoptar medidas sobre el envejecimiento saludable en cada país, a crear entornos adaptados a las personas mayores, a armonizar los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores, a fomentar sistemas sostenibles y equitativos para ofrecer atención a largo plazo, ya sea domiciliaria, comunitaria o institucional, mejorar los sistemas de medición, seguimiento e investigación en materia de envejecimiento saludable. Y el plan de acción tenía como metas aplicar, y sigue teniendo como metas, vamos a ver de qué manera, aplicar durante 5 años medidas basadas en pruebas científicas para potenciar al máximo de capacidad funcional que beneficien a todas las personas. Y segundo, para el 2020, es decir, ahora, establecer las pruebas científicas y las alianzas necesarias para apoyar la instauración de un decenio del envejecimiento saludable del 2020 al 2030. Entonces, por eso que estas pruebas científicas, que eran las que empezó a buscar la OMS para ver si había informes para saber de la realidad de las personas mayores, para renovar la estrategia, se encontró con que solamente 30 países lo tenían. Entonces, reflexión. Debemos de tomar conciencia también de parte del Estado de la necesidad de trabajar en el envejecimiento con una mirada de proyección, y eso va a significar articular todos los servicios que permitan generar un buen trato, fundamentalmente, para las personas y particularmente para las personas adultas mayores, que vayan permitiendo el desarrollo de servicios que nos den mejor calidad de vida en cada tramo de nuestra vida y particularmente en la vejez. Por otra parte, este día, 15 de junio, también se conmemoran 5 años de la sanción de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se sancionó en la Organización de Estados Americanos justamente el 15 de junio del 2015, coincidiendo con esta fecha, y que fue asumida por diversos países, particularmente Paraguay no la firmó. ¿Y qué dice? ¿Cuáles son los principios generales de la Convención? La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, la valoración de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo, la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor, la igualdad y no discriminación, la participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el bienestar y cuidado, la seguridad física, económica y social, la autorrealización, la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida,
la solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria, el buen trato y la atención preferencial, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, el respeto y valoración de la diversidad cultural, la protección judicial efectiva y finalmente la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención de acuerdo con la legislación interna. Nosotros en Paraguay tenemos la Constitución que establece la protección integral de las personas mayores en su artículo 57, tenemos la Ley 1885 que establece derechos y que además crea una estructura que es la Dirección de Adultos Mayores dentro del Ministerio de Salud, que debería de ser la encargada de generar políticas y analicen si de todo esto que nosotros venimos hablando de los últimos 10 años, particularmente desde el 2012 a la fecha, se ha hecho algo que tenga que ver con la protección de las personas mayores, la generación de políticas, la eventual, y en este momento se están inclusive trabajando en, bueno, ustedes analicen, esta convención necesitamos que se ratifique, Paraguay debe ratificar la convención, como también debe hacer lo imposible para el desarrollo de políticas que garanticen ese buen trato y no abuso de las personas mayores, inclusive en tiempos de pandemia, desarrollar una política de atención en salud a las personas mayores particularmente, y no solamente guardarnos, sino trabajar en la garantía de que las personas mayores estemos en buena condición de vida. Y para eso es indispensable el trabajo de atención primaria en salud. Es indispensable que las estructuras de atención sanitaria, de atención primaria, como las unidades de salud de la familia, estén trabajando con la gente y observando qué es lo que nos va pasando en forma preventiva para garantizar un buen envejecimiento. Hasta aquí lo que tenía por decirles. Quedan muchos temas que de seguro los seguiremos tratando en otras ocasiones. Mientras tanto, muchas gracias. Hasta pronto.